Permítame ser honesto con usted. Como físico teórico, he pasado mi vida descifrando la arquitectura del cosmos, pero hay algo que me ha estado molestando profundamente y que me quita el sueño. Usted ve, solemos mirar las estrellas con un deseo casi infantil de compañía, convencidos de que el universo está esperando nuestra llegada. Sin embargo, la frialdad de los datos sugiere una realidad mucho más sombría. Me inquieta la posibilidad de que el silencio absoluto allá afuera no sea un problema de nuestra tecnología, sino una sentencia física definitiva que nos condena al aislamiento eterno por las leyes de la causalidad. Antes de que diseccionemos esta soledad, dígame de qué ciudad y en qué horario está viendo este video. Miramos las imágenes de la Vía Láctea, y vemos un remolino brillante de 400.000 millones de estrellas. El cine y la literatura nos han enseñado que ese brillo es una invitación, un mapa lleno de vecinos esperando ser visitados. Pero la matemática no tiene sentimientos y los números son brutales. Esa imagen que vemos en los libros es un engaño visual. Lo que no ves es el vacío absoluto que separa cada punto de luz. Un vacío que no es solo distancia, sino una cuarentena natural impuesta por las leyes fundamentales de la física. En la microgravedad, el cuerpo deja de luchar contra la atracción del planeta y, en su eficiencia ciega, decide que ya no necesita su armazón. Los huesos comienzan a desmineralizarse a un ritmo alarmante, perdiendo densidad, hasta volverse tan frágiles como el cristal. No es solo una cuestión de ejercicio, es un colapso estructural. Los músculos, incluido el corazón, se atrofian al no encontrar resistencia. La sangre fluye hacia la cabeza, aumentando la presión intracraneal y deformando los globos oculares, nublando la visión de aquellos que se supone deben ser nuestros ojos en el cosmos. Pero el verdadero verdugo silencioso es la radiación. Fuera del escudo magnético terrestre, el espacio es una tormenta invisible de partículas de alta energía que atraviesan el casco de cualquier nave como si fuera papel. Estas partículas no solo dañan el equipo, sino que actúan como proyectiles microscópicos que desgarran las cadenas de ADN, provocando mutaciones y fallos sistémicos que ninguna medicina actual puede reparar. Estamos enviando organismos de carbono a un entorno de radiación ionizante que está diseñado, por pura física, para deshacer los enlaces moleculares de la vida. Sin embargo, supongamos por un momento que resolvemos la ingeniería biológica. Supongamos que blindamos las naves con metros de agua o polietileno, y que generamos gravedad artificial mediante rotación. Nos queda entonces el muro más alto de todos, el cerebro humano. La realidad es que la humanidad sufre de un antropocentrismo temporal y espacial agudo. Creemos que el universo está esperando por nosotros, cuando en verdad, las leyes de la termodinámica y la vastedad del espacio-tiempo actúan como una frontera definitiva. Hablemos de la velocidad de la luz. En las películas, saltar al hiperespacio es un truco de edición. En la realidad, la constante c es la barrera de la causalidad. Es el límite máximo de transferencia de información en el vacío. Si enviamos un mensaje a una civilización en nuestra vecindad inmediata, digamos a solo 100 años luz, tardaría un siglo en llegar. Otros 100 años para recibir un simple hola. En esos 200 años, las naciones que enviaron el mensaje original podrían haber colapsado, sus lenguas habrán cambiado, y su tecnología será arqueología. El diálogo es físicamente imposible. La historia registrada de la humanidad tiene apenas 5.000 años. Pero cruzar nuestra propia galaxia a la velocidad máxima permitida por la física tomaría 100.000 años. Somos un parpadeo biológico intentando gritar en una catedral de granito. Luego debemos enfrentar la ley del inverso del cuadrado. Es la tumba de todas nuestras ambiciones de comunicación. La intensidad de una radiación electromagnética disminuye en razón inversa al cuadrado de la distancia de la fuente. Nuestra mente evolucionó en las sabanas abiertas, bajo ciclos de luz solar y rodeada de una biodiversidad constante. Encerrar a un grupo de seres humanos en una lata de metal, por muy avanzada que sea, durante años o décadas, es una receta para la psicosis. La claustrofobia en el espacio no es solo la falta de espacio físico, es la asfixia existencial de saber que fuera de esa delgada pared de titanio, no hay nada más que una muerte instantánea y gélida. No hay aire fresco, no hay lluvia, no hay el olor de la tierra húmeda. Solo el zumbido constante de los ventiladores que te mantienen vivo y el olor reciclado de tus propios desechos y los de tus compañeros. El aislamiento sensorial en un viaje interestelar es absoluto.
Los ciclos circadianos se rompen y con ellos la estabilidad neuroquímica que nos permite procesar la realidad. Aquí es donde el factor del retraso en la comunicación, el llamado delay, se vuelve una tortura psicológica. En la Tierra estamos acostumbrados a la inmediatez. Pero a medida que una nave se aleja, la causalidad relativista impone su ley. Si estás en Marte, una pregunta tarda 20 minutos en llegar a la Tierra, y la respuesta otros 20. Eso ya elimina cualquier posibilidad de conversación fluida. Pero si hablamos de misiones más allá del sistema solar, el retraso se mide en años. Nuestras transmisiones de radio y televisión que imaginamos viajando por el cosmos, se vuelven indistinguibles del ruido de fondo cósmico en menos de un puñado de años luz. Se convierten en estática, en nada. A tan solo 100 años luz de distancia, el señal de radio de la Tierra es 10.000 trillones de veces más débil que cuando salió de la antena. Para enviar un mensaje detectable a través de la galaxia, necesitaríamos una energía equivalente a la salida total de una estrella, una esfera de Dyson completa dedicada solo a decir aquí estamos. Sin eso, somos técnicamente invisibles para cualquier receptor que no tenga el tamaño de un sistema solar. Pero el golpe de gracia es el descompás temporal. El universo tiene 13.800 millones de años. Si toda esa historia fuera un solo año calendario, la era tecnológica humana ocuparía apenas los últimos 0,2 segundos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Para que ocurra un contacto, dos civilizaciones inteligentes deben no solo existir en el mismo espacio, sino florecer exactamente en esa misma ventana de tiempo de pocos miles de años. Las probabilidades estadísticas son nulas. Es como intentar escuchar el sonido de una moneda cayendo al fondo del océano Atlántico durante un huracán de categoría 5 mientras estás sentado en una playa en Portugal. Imagina tener un problema crítico, un brote psicótico a bordo, o un fallo en el soporte vital, y saber que cualquier mensaje de auxilio que envíes, tardará una década en ser escuchado. Estás efectivamente muerto mucho antes de que el receptor sepa que estabas en peligro. Este aislamiento comunicativo rompe el cordón umbilical con la especie. Los astronautas dejan de ser embajadores de la humanidad para convertirse en náufragos temporales, atrapados en un presente perpetuo donde la Tierra es solo una abstracción, un recuerdo que se desvanece en el ruido de fondo cósmico. La dinámica social dentro de estas naves generacionales o de larga duración es otro abismo de incertidumbre. La historia nos ha enseñado que pequeños grupos de personas bajo estrés extremo tienden a la fragmentación. En una nave espacial, no hay escapatoria. No puedes salir a caminar para calmar los ánimos. Estás condenado a ver las mismas caras, a escuchar las mismas historias, y a oler los mismos cuerpos, día tras día, año tras año. La jerarquía militar o científica que funciona en misiones cortas se desmorona ante la inmensidad del tiempo. ¿Cómo se mantiene la cordura cuando sabes que tus hijos y los hijos de tus hijos vivirán y morirán en ese mismo pasillo metálico sin haber sentido jamás el peso de un cielo real sobre sus cabezas? Es el escenario de la aguja en el océano multiplicado por la infinitud. Imagina a dos náufragos en botes salvavidas en lados opuestos del océano Pacífico. Uno de ellos asciende un fósforo que dura un segundo. El otro náufrago tendría que estar mirando exactamente en esa dirección en ese preciso segundo, sin ninguna nube o ola bloqueando su vista. Eso es la búsqueda de biofirmas en el espacio. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de la Tierra, la distancia máxima que la humanidad ha viajado físicamente, que es la Luna, equivaldría apenas al grosor de un cabello humano. Incluso nuestras ondas de radio más lejanas solo habrían recorrido la distancia de una manzana en una ciudad. Estamos atrapados en una escala de caracol en un universo de proporciones titánicas. La existencia de la vida inteligente es como una única palabra escrita en un libro de 10.000 millones de páginas. Para que haya contacto, otra persona necesita estar leyendo exactamente la misma página, en la misma línea, en el mismo microsegundo que tú. Esta diferencia de escala es simplemente aterrorizante. Si te gusta entender la matemática real y cruda detrás del ruido mediático sobre alienígenas, considera suscribirte al canal. Aquí miramos los datos que la mayoría prefiere ignorar. Porque la verdad dura es que el silencio del universo no es un problema tecnológico que vamos a resolver el próximo año. La idea de las naves generacionales es, desde un punto de vista sociológico, un experimento de aislamiento que roza la crueldad. Estamos condenando a seres humanos a una existencia de mantenimiento técnico, en un vacío donde el propósito original de la misión puede perderse en la bruma de las generaciones. El cianuro de la monotonía es tan peligroso como la falta de oxígeno.
Además, debemos considerar la fragilidad de la propia identidad humana frente al silencio absoluto. El universo no solo es vasto, es indiferente. La sensación de ser la única chispa de conciencia, en millones de años luz a la redonda, puede inducir lo que algunos psicólogos espaciales llaman el efecto de desapego total. Cuando la Tierra deja de ser un disco visible y se convierte en un punto insignificante, y luego desaparece por completo en la negrura, el marco de referencia moral y ético del ser humano se tambalea. ¿Qué significan las leyes, la cultura o la historia cuando estás a años luz de cualquier otro ser vivo? La mente humana no está preparada para procesar esa escala de soledad. Somos animales sociales, y la privación de la biosfera terrestre no es solo un cambio de escenario, es una amputación de nuestra psique. La realidad que nadie quiere admitir es que el viaje interestelar tripulado es una contradicción biológica. Es una imposición física que nos condena al aislamiento eterno. No es una cuestión de cuándo llegaremos, sino de que nunca lo haremos. Estamos viviendo en una celda de aislamiento construida por la termodinámica y la geometría del espacio-tiempo, observando luces que quizás se apagaron hace milenios. Pero olvidemos por un momento las frías matemáticas de las galaxias y las distancias imposibles. Bajemos la mirada desde el abismo de las estrellas hacia algo mucho más pequeño, mucho más frágil y trágicamente vulnerable. Nosotros. Nuestra carne. Nuestra sangre. Si el espacio es un océano, no es uno de agua mansa, sino un triturador absoluto de todo lo que llamamos vida. La tiranía de la física no se limita a la velocidad de la luz o a la expansión del universo. Se manifiesta de forma visceral y terrorífica en lo que el cosmos le hace a un cuerpo humano. Hemos crecido con la fantasía cinematográfica de valientes exploradores cruzando el vacío en naves relucientes, pero la realidad técnica es un cuadro de horror biológico que preferimos ignorar para mantener vivo el sueño. El espacio no es simplemente un vacío, es una ausencia agresiva. En el momento en que tu cuerpo se expone a la nada, la física elemental toma el control de tu biología de una forma despiadada. Nuestras máquinas pueden sobrevivir al vacío, pero nuestro espíritu y nuestra carne se marchitan en él. El optimismo de la ciencia ficción nos muestra naves blancas y limpias con tripulaciones sonrientes, pero la física y la neurología nos dicen otra cosa. Nos hablan de cuerpos que se deshacen, de mentes que se quiebran bajo el peso del silencio y de civilizaciones en miniatura que colapsan sobre sí mismas antes de llegar a su destino. El factor humano es el gran filtro que rara vez mencionamos. Quizás el universo está en silencio porque todas las especies inteligentes al llegar a este punto comprendieron que no pueden llevar su biología más allá de su propio sistema solar. Quizás descubrieron que la mente es demasiado frágil para el abismo. Esta claustrofobia psicológica es el recordatorio más humillante de nuestra condición. Somos criaturas de un planeta, no ciudadanos del cosmos. Cada vez que soñamos con colonizar Alpha Centauri, ignoramos que para llegar allí tendríamos que dejar de ser humanos, ya sea mediante una modificación genética radical que nos convierta en algo irreconocible, o mediante la transferencia de nuestra conciencia a soportes artificiales, abandonando para siempre la experiencia sensorial que define nuestra existencia. El precio de las estrellas es la pérdida de nuestra humanidad tal como la conocemos. El silencio del universo no es solo un problema de radiofrecuencias, es el reflejo de nuestra incapacidad para sobrevivir al aislamiento absoluto. Sin la presión atmosférica que nos mantiene unidos, el punto de ebullición de los líquidos en tu cuerpo cae por debajo de tu temperatura interna. No es el calor lo que te mata, es la termodinámica. Tus fluidos corporales, la saliva en tu lengua, las lágrimas en tus ojos y, eventualmente, la humedad en tus alvéolos pulmonares, comienzan a hervir instantáneamente. Tu cuerpo se hincha hasta duplicar su tamaño, mientras el nitrógeno en tu sangre forma burbujas que desgarran tus capilares desde adentro. Es una expansión silenciosa y brutal donde tu propia piel se convierte en una bolsa de vapor a presión antes de que el corazón deje de latir. Pero supongamos que tienes un traje, supongamos que tienes la mejor ingeniería que el dinero y la ciencia pueden comprar. Entonces te enfrentas al verdadero verdugo invisible, la radiación ionizante. En la Tierra estamos protegidos por un escudo magnético y una atmósfera densa que devora la mayor parte de la metralla cósmica. En el espacio profundo, esa protección desaparece. Estás siendo bombardeado constantemente por núcleos atómicos que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Estas partículas no golpean tu piel, la atraviesan,
pasan a través de las paredes de la nave y a través de tu cráneo como balas microscópicas. Lo que ocurre después es un sabotaje a nivel molecular. El silencio absoluto tiene el poder de quebrar incluso a las mentes más disciplinadas, transformando la resiliencia en desesperación y la lógica en alucinación. Ante este panorama de soledad radical y confinamiento extremo, surge una pregunta que nos obliga a mirar hacia el interior de nuestra propia fortaleza mental. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total en una cápsula, sabiendo que no hay marcha atrás y que el único sonido es el de tu propia respiración? Comparte tu estrategia mental abajo, porque en el vacío del espacio, tu mente es la única frontera que realmente importa. Pero dejemos de lado por un momento los huesos que se rompen, y el ADN que se desintegra bajo el bombardeo de los rayos cósmicos. Supongamos que resolvemos el enigma biológico. Aún así, nos estrellamos de frente contra una pared mucho más alta y gélida, la realidad económica y logística de un universo que no nos debe nada. Hemos sido alimentados con una dieta constante de ciencia ficción donde la tecnología es una flecha que siempre apunta hacia arriba. Pero la realidad histórica y física nos cuenta una historia muy diferente. Es el momento de recibir el balde de agua fría económico, y entender por qué la logística es, en última instancia, el gran filtro que nos mantiene aislados. Estas partículas chocan contra las cadenas de tu ADN y las rompen. No es una herida que puedas vendar, es un desmantelamiento de tu código fuente. Tus células intentan repararse, pero bajo un fuego constante, los errores se acumulan. Tu sistema biológico comienza a mutar en tiempo real. Los órganos que dependen de una división celular rápida, como el revestimiento de tu intestino o tu médula ósea, son los primeros en colapsar. Tu cuerpo olvida cómo ser un cuerpo. Te conviertes en una masa de errores genéticos caminando por un pasillo de metal, mientras tus neuronas son literalmente fritas por rayos cósmicos galácticos que dejan destellos de luz fantasmales en tu retina, incluso cuando cierras los ojos. Es una forma de degradación que ninguna medicina actual puede revertir, porque no es una enfermedad, es el universo desintegrando tu estructura atómica. Y aquí es donde el horror biológico se encuentra con la barrera de la causalidad. Si intentamos enviar seres humanos a otra estrella, incluso a la más cercana, Próxima Centauri, estamos hablando de un viaje que, con nuestra tecnología actual, duraría miles de años. Esto nos obliga a considerar las naves generacionales, donde familias enteras vivirían y morirían, en un entorno de microgravedad. Pero nuestro cuerpo es una máquina afinada para la gravedad de la Tierra. Muchos de ustedes recordarán el Saturno V, esa maravilla de la ingeniería que llevó al hombre a la Luna. Fue la máquina más potente jamás construida por nuestra especie. Sin embargo, hay una verdad incómoda que la mayoría prefiere ignorar: hoy no podríamos construir uno. Si mañana decidiéramos que necesitamos un Saturno V idéntico, fracasaríamos. Hemos perdido los planos detallados en un laberinto de microfilmes mal archivados, las fábricas que forjaban sus piezas han sido demolidas, y los ingenieros que entendían la magia de sus motores de combustión por etapas han fallecido. Esto no es un progreso, es una regresión tecnológica. Es la prueba de que el conocimiento no es acumulativo por defecto, sino que es frágil, y depende de una infraestructura económica y política que puede colapsar por su propio peso burocrático. La burocracia es, de hecho, uno de los grandes filtros silenciosos. Para que la humanidad ponga un pie en Marte, se requiere una alineación de voluntad política y recursos financieros que exceden los ciclos electorales de cualquier democracia moderna. El espacio es demasiado grande para los presupuestos trimestrales y las promesas de 4 años. Mientras nos perdemos en discusiones sobre regulaciones, impuestos y cuotas de poder, la ventana de oportunidad para convertirnos en una especie multiplanetaria se va cerrando. Es frustrante observar cuánto potencial científico hemos sacrificado en el altar de la burocracia y las agendas políticas de corto plazo. Sin ella, tu esqueleto decide que ya no necesita ser rígido. Tus huesos comienzan a disolverse, expulsando calcio al torrente sanguíneo y convirtiéndose en estructuras porosas y quebradizas similares a una esponja de mar. Tus músculos se atrofian hasta que tu corazón, que también es un músculo, se encoge y pierde la capacidad de bombear sangre con eficacia. Para cuando una misión humana llegara a su destino, si es que lo hiciera, lo que bajaría de esa nave no serían seres humanos. Serían entidades biológicamente degradadas, con cerebros dañados por la radiación y cuerpos incapaces de soportar el peso de un nuevo planeta.
La cuarentena natural del universo no es solo una cuestión de distancia, es una cuestión de integridad estructural. El cosmos es un entorno de alta entropía, y nosotros somos burbujas de orden extremadamente delicadas. El espacio no nos quiere allí. Cada segundo que pasamos fuera de nuestro capullo atmosférico, el universo intenta devolvernos al estado de polvo elemental. Esta es la verdad que los entusiastas del espacio no quieren escuchar. La exploración interestelar no es un problema de propulsión, es un problema de supervivencia celular. Somos criaturas de un solo mundo, diseñadas por millones de años de evolución para funcionar exclusivamente bajo una presión específica, una gravedad específica, y un blindaje radiológico específico. Si ustedes sienten que hemos perdido el rumbo, y que deberíamos priorizar la verdad de la ciencia sobre las promesas vacías de los burócratas, les pido que dejen su apoyo con un me gusta. Es una pequeña señal de que todavía hay personas que valoran la honestidad intelectual en un mundo lleno de distracciones. Continuemos con el análisis frío. Hablemos de la economía de la información. Existe una ley física llamada la ley del inverso del cuadrado, que es el verdugo de todas nuestras esperanzas de comunicación interestelar. Esta ley dicta que la intensidad de una señal electromagnética disminuye en relación inversa al cuadrado de la distancia desde la fuente. En términos prácticos, esto significa que nuestras transmisiones de radio y televisión, que imaginamos viajando gloriosamente por el cosmos, se convierten en un susurro incomprensible. Apenas cruzan nuestro vecindario estelar inmediato. A tan solo 100 años luz de distancia, que es nada en la escala de la Vía Láctea, nuestras señales son 10.000 trillones de veces más débiles que cuando salieron de la antena. Para un receptor alienígena, somos indistinguibles del ruido estático que dejó el Big Bang. Para enviar un mensaje que realmente pueda ser detectado y decodificado a través del vacío galáctico, una civilización necesitaría una cantidad de energía que escapa a nuestra comprensión actual. Romper ese vínculo no es solo difícil, es un suicidio biológico a largo plazo. La luz es rápida para nosotros, pero la causalidad relativista dicta que cualquier mensaje o viaje que intentemos, está condenado a la obsolescencia. Si enviamos una señal a una civilización a 100 años luz, la respuesta tardará 2 siglos en volver. Para entonces, la cultura que envió el mensaje original, podría haber mutado más allá del reconocimiento, o haber colapsado bajo el peso de su propia entropía social. El desajuste temporal es el gran filtro silencioso. Somos como destellos de una cerilla, en una tormenta de nieve perpetua. La probabilidad de que 2 civilizaciones inteligentes florezcan, desarrollen tecnología de radio, no se destruyan a sí mismas, y existan exactamente en el mismo microsegundo de la historia cósmica, es prácticamente nula. Estamos gritando en un bosque inmenso donde los árboles tardan milenios en crecer, y las flores solo se abren por un segundo cada millón de años. No es que no haya nadie más, es que el tiempo y la física han conspirado para que nunca podamos darnos la mano. Incluso nuestras señales de radio, que lanzamos con tanto orgullo al vacío, son víctimas de la ley del inverso del cuadrado. A medida que viajan, se dispersan, se debilitan y se mezclan con el ruido de fondo del Big Bang. Necesitaríamos la energía total de una estrella, una infraestructura del tipo esfera de Dyson. Y aquí es donde la lógica económica se vuelve despiadada. ¿Por qué una civilización gastaría los recursos de un sistema solar entero para decir hola? No hay retorno de inversión en el contacto interestelar. Si envías un mensaje a 1000 años luz, recibirás una respuesta, en el mejor de los casos, dentro de 2000 años. Para entonces tu economía habrá cambiado, tu idioma habrá evolucionado, y es muy probable que tu estructura social haya colapsado. El contacto no es una conversación, es un monólogo, lanzado al vacío por una especie que probablemente ya no existe cuando el mensaje llega a su destino. Esta es la paradoja logística. La supervivencia de una civilización depende de la gestión eficiente de sus recursos. Gastar una fracción masiva de tu Producto Interno Bruto planetario en un saludo cósmico sin garantía de respuesta es, desde un punto de vista evolutivo, una negligencia. Las civilizaciones que sobreviven son aquellas que se vuelven silenciosas, las que priorizan su propia entropía interna sobre la expansión externa. El silencio del universo no es un error de nuestros radiotelescopios, es el resultado de una contabilidad cósmica estricta. La energía es cara, y el espacio es demasiado vasto para desperdiciarla en relaciones públicas galácticas. A unos pocos años luz de distancia, toda nuestra historia, nuestra música,
nuestros discursos y nuestra ciencia se convierten en estática indistinguible del calor muerto de las estrellas. Somos invisibles por diseño físico. No importa cuánta energía pongamos en un transmisor, a menos que consumamos la salida total de una estrella mediante una esfera de Dyson, nuestro grito tecnológico es apenas un susurro que se apaga en la esquina de nuestra propia calle galáctica. La conclusión es devastadora: estamos atrapados en una celda de aislamiento perfecta. Las paredes no son de piedra sino de vacío, radiación y tiempo. La misma física que permite que las estrellas brillen, es la que garantiza que nunca las toquemos. El universo es un cementerio de civilizaciones que nunca se conocieron, cada una de ellas convencida de que era especial, hasta que la termodinámica cobró su deuda final. La vida inteligente es un error estadístico que lucha contra una corriente de entropía infinita. Es una forma brutal de morir, y una forma aún más brutal de vivir en la soledad absoluta. Aceptar que somos los únicos que escuchamos nuestro propio silencio requiere una madurez casi insoportable. No hay hermanos mayores en las estrellas que vengan a salvarnos de nosotros mismos. No hay federaciones galácticas esperando nuestra llegada. Solo estamos nosotros, aferrados a una roca mojada en medio de un campo de tiro radiactivo. Incluso si ignoramos el costo energético, nos enfrentamos al descompaso temporal. La historia tecnológica de la humanidad es un parpadeo. Si la historia del universo fuera un libro de 10.000 millones de páginas, nuestra capacidad de emitir ondas de radio ocuparía apenas una fracción de la última línea de la última página. Para que el contacto ocurra, otra civilización no solo debe existir, sino que debe estar exactamente en el mismo microsegundo tecnológico que nosotros. Las probabilidades estadísticas son nulas. Somos como dos personas tratando de encontrarse en un edificio de 1 millón de pisos, en total oscuridad, donde cada uno solo tiene un fósforo que dura un segundo para iluminar su posición. Las posibilidades de que ambos encendamos el fósforo en el mismo momento, y nos miremos a través de la inmensidad, son inexistentes. La realidad es que estamos atrapados en una cuarentena natural impuesta por las leyes de la termodinámica. La degradación de la información a través de las distancias interestelares asegura que, incluso si alguien nos está gritando desde la estrella vecina, lo que nos llega es solo estática. No es que no haya nadie allá afuera, es que el costo de ser escuchado es tan alto que nadie está dispuesto a pagarlo. El universo es un desierto donde cada oasis está tan lejos del otro, que el combustible necesario para viajar entre ellos supera el valor del agua que encontrarías al llegar. Sabiendo que el espacio destrozará tus células, hervirá tu sangre y borrará tu memoria de la existencia antes de que puedas siquiera salir de tu vecindario, yo te pregunto. Conociendo esta realidad física nuda y cruda, ¿todavía tendrías el valor de ser uno de los que se ofrece como voluntario para una misión sin retorno al vacío? ¿Vale la pena el sacrificio de nuestra propia humanidad biológica por un contacto que las leyes de la física dicen que nunca ocurrirá? Cuéntame qué piensas en los comentarios, quiero saber si la curiosidad humana puede realmente sobrevivir a la lógica del terror cósmico. Usted ha escuchado las promesas de la ingeniería ficción y las visiones optimistas de un futuro multiplanetario. Ha visto las representaciones de naves surcando el vacío con una facilidad casi coreográfica. Pero ahora, alejémonos del brillo de la pantalla, y entremos en el laberinto de la ingeniería real, un lugar donde cada solución técnica se estrella contra un muro de física fundamental. Bienvenidos al ciclo del sí pero. Es un bucle lógico donde la humanidad intenta desesperadamente burlar las leyes del universo, solo para descubrir que las reglas no son negociables. Comencemos con nuestro mayor orgullo tecnológico, las sondas Voyager. A menudo se las describe como embajadoras de la Tierra, naves que llevan nuestra voz hacia las estrellas. Vivimos en una era de regresión donde preferimos financiar algoritmos para captar la atención en redes sociales que motores de propulsión iónica. Hemos decidido que la logística de la comodidad inmediata es más importante que la logística de la supervivencia a largo plazo. Esta falta de visión nos condena a permanecer en este pozo de gravedad hasta que nuestra propia entropía social nos consuma. La exploración espacial no es un lujo, es una carrera contra el tiempo y la degradación tecnológica. Sin embargo, la burocracia y la miopía económica actúan como un ancla que nos arrastra hacia abajo. En última instancia, el verdadero villano no es la falta de tecnología, sino la física de la causalidad. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es una barrera que fragmenta el universo en burbujas aisladas de tiempo. Cada estrella es una isla temporal.
Cualquier intento de puente logístico entre ellas se desmorona bajo el peso de los siglos necesarios para cruzar el vacío. La humanidad, con su esperanza de vida de 8 décadas y su memoria histórica de apenas unos milenios, simplemente no está diseñada para operar en estas escalas. Somos seres de corto alcance intentando jugar un juego de dimensiones infinitas con una moneda que se devalúa cada segundo que pasa. Pero si miramos los datos fríos, la realidad es mucho más humillante. Imagine que la Vía Láctea es del tamaño de la Tierra. En esa escala, la distancia que la humanidad ha recorrido físicamente, llegando apenas a la Luna, equivale exactamente al grosor de un solo cabello humano. Incluso nuestras ondas de radio que llevan décadas viajando a la velocidad de la luz, apenas habrían recorrido la distancia de una manzana en una ciudad. Las Voyager no son naves espaciales en un océano de posibilidades, son mensajes en botellas lanzados a un océano sin corrientes. Están viajando a 17 kilómetros por segundo, una velocidad que nos parece asombrosa, pero que en la escala galáctica es la velocidad de un caracol intentando cruzar un continente. Para cuando una de estas ondas pase cerca de otra estrella, la civilización que la construyó probablemente habrá sido olvidada por los estratos geológicos. Aquí es donde entramos en el primer callejón sin salida del laberinto. Algunos dicen que podemos enviar señales de radio potentes para ser detectados. Sí, podemos hacerlo. Pero aquí interviene la ley del inverso del cuadrado. Este es un villano invisible que dicta que la intensidad de una radiación disminuye de forma drástica a medida que se aleja de la fuente. Nuestras transmisiones de radio y televisión, que imaginamos filtrándose hacia el espacio como un faro de inteligencia, se vuelven indistinguibles del ruido de fondo cósmico en apenas unos pocos años luz. La logística del universo ha dictado su sentencia, y el veredicto es la soledad eterna por insolvencia energética y temporal. Llegamos ahora al terreno donde las ecuaciones de la astrofísica chocan contra la pared de la frialdad moral. Hasta este momento, les he hablado de la imposibilidad técnica, de los límites de la luz y del colapso de la información como si fueran simples obstáculos de ingeniería. Pero supongamos por un segundo que me equivoco. Supongamos que mañana descubrimos una forma de perforar la causalidad, o de amplificar una señal, para que atraviese el ruido cósmico sin degradarse. Entonces surge la pregunta más aterradora de todas. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Tenemos el derecho moral de anunciar nuestra presencia en un bosque cuyo carácter desconocemos por completo? Aquí es donde el optimismo de la ciencia ficción se desintegra frente a la teoría de la selva sombría. Imaginen por un momento un bosque sumido en la oscuridad total. En este bosque, la vida es abundante pero nadie emite un sonido. No es porque el bosque esté vacío, sino porque está lleno de depredadores que acechan entre las sombras. En este escenario, el silencio no es una ausencia de vida, es una estrategia de supervivencia evolutiva. En el momento en que una civilización comete la imprudencia de encender una fogata o de gritar hacia las estrellas, se convierte en un blanco. A 100 años luz de distancia, que es nuestro vecindario inmediato en una galaxia de 100.000 años luz de diámetro, la señal de la Tierra es 10 elevado a la potencia de 20 veces más débil que cuando salió de la antena. Se vuelve estática. Se vuelve nada. Intentar detectar un señal de radio alienígena con nuestra tecnología actual es como intentar escuchar el sonido de una moneda cayendo en el fondo del océano Atlántico durante un huracán de categoría 5, mientras usted está sentado en una playa de Portugal. No es una cuestión de sintonizar la frecuencia correcta, es una cuestión de que la información misma se ha degradado hasta convertirse en silencio térmico. Para superar este silencio, algunos ingenieros proponen soluciones a escala estelar. Dicen que si construyéramos una esfera de Dyson para capturar la energía total de una estrella, podríamos emitir un pulso lo suficientemente fuerte como para ser visto a través de la galaxia. Sí, teóricamente es posible. Pero la ingeniería necesaria para construir tal estructura requiere desmantelar planetas enteros para obtener materiales. Estamos hablando de una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev. El problema logístico es que, para cuando una especie alcanza ese nivel de dominio energético, la entropía social y biológica suele haber pasado factura. Se expone a la mirada de inteligencias cuya moralidad, objetivos y necesidades pueden ser diametralmente opuestos a los nuestros. Nuestra insistencia en buscar contacto es, en esencia, un acto de una ingenuidad biológica suicida. Proyectamos en el cosmos nuestra propia psicología humana, asumiendo que el conocimiento y la curiosidad son valores universales.
Pero en el gran tablero de la termodinámica, la única constante es la competencia por los recursos y la energía. Si una civilización avanzada detecta nuestra tecnofirma, no verá un socio comercial ni un hermano menor en el camino del progreso. Verá una variable desconocida, una amenaza potencial que crece en un rincón de la galaxia, y que, por pura lógica de autodefensa, podría ser eliminada antes de que se convierta en un problema real. Esto nos lleva a cuestionar la moralidad de nuestras propias misiones espaciales. Cuando lanzamos las sondas Voyager con mapas detallados de nuestra posición y grabaciones de nuestra cultura, no estábamos realizando un acto de exploración heroica. Estábamos cometiendo una negligencia generacional. Un puñado de científicos y políticos decidió, sin el consentimiento de la humanidad futura, revelar las coordenadas de nuestro hogar en un universo que no ha dado ninguna señal de ser amigable. ¿Es exploración o es un suicidio asistido por la tecnología? Piensen en el costo humano de estas ambiciones. El tiempo de vida de una civilización tecnológica es un flash de milisegundos en la cronología del universo. Si la historia del cosmos fuera un año completo, la era tecnológica humana ocuparía solo los últimos 0,2 segundos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Para que el contacto ocurra, dos civilizaciones deben no solo existir en el mismo punto del espacio, sino florecer exactamente en la misma ventana de tiempo de unos pocos miles de años dentro de un calendario de 13.800 millones de años. Las probabilidades son nulas. Es como un libro de 10.000 millones de páginas donde la existencia de vida inteligente es una sola palabra escrita en una página perdida. Para que haya contacto, otra persona tendría que estar leyendo exactamente esa misma página en la misma línea, en el mismo microsegundo que usted. Usted ve, este es un rompecabezas de ingeniería fascinante que desafía nuestra arrogancia. Si usted está disfrutando de esta análisis técnica aprofundada y de la honestidad de los datos, verifique si está inscrito en este canal. Tenemos muchos otros misterios de la física y la realidad espacial para resolver juntos, lejos del ruido de la ciencia ficción convencional. Continuemos por el laberinto. Alguien mencionará inevitablemente los motores de curvatura o los motores de Alcubierre. Hablamos de enviar naves generacionales, ataúdes de metal donde miles de personas nacerán y morirán, sin haber conocido nunca el cielo de la Tierra, todo por la remota posibilidad de alcanzar un sistema estelar, que podría ser un desierto radiactivo. ¿Es ético condenar a generaciones enteras a una vida de confinamiento extremo y recursos reciclados, solo para satisfacer nuestro ego exploratorio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la cordura y la biología de seres humanos reales, en el altar de un progreso que quizás nadie reciba nunca? La duda que quiero plantearles es profunda y dolorosa. Quizás el gran filtro, ese obstáculo que parece aniquilar a todas las civilizaciones antes de que alcancen las estrellas, no sea un evento catastrófico externo. Quizás el filtro sea una elección ética. Tal vez las civilizaciones que sobreviven, son aquellas que comprenden que el aislamiento es la máxima forma de madurez. Aquellas que eligen mirar hacia adentro, hacia la sostenibilidad de su propio mundo, en lugar de gritar hacia un vacío que podría responder de la peor manera posible. Nuestra obsesión con el contacto revela un antropocentrismo patológico. Creemos que somos tan importantes que el universo debe tener una opinión sobre nosotros. Pero la realidad es que el silencio de las estrellas podría ser el mayor acto de misericordia que el cosmos nos ha concedido. La idea de que podemos doblar el espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz. Sí, las ecuaciones de Einstein permiten soluciones donde el espacio se contrae frente a la nave, y se expande detrás. Pero la ingeniería de este concepto exige el uso de materia exótica con densidad de energía negativa, algo que no hemos demostrado que exista en las cantidades necesarias. Incluso si existiera, la energía necesaria para mover una burbuja de curvatura es equivalente a la masa de Júpiter convertida íntegramente en energía. Pero el problema real no es solo la energía, es la causalidad. La velocidad de la luz, ese límite de casi 300.000 km por segundo, no es solo una barrera de velocidad para naves, es la velocidad de la información misma. Es el pegamento que mantiene unidos la causa y el efecto. Superar este límite crearía paradojas temporales que romperían la estructura misma de la realidad. El universo parece tener una cuarentena natural impuesta por la causalidad relativista. Si enviamos un mensaje a una estrella a solo 100 años luz, tardará 100 años en llegar, y otros 100 en volver. 2 siglos para un simple hola. Para cuando la respuesta llegue, la sociedad que envió el mensaje original podría haber colapsado,
haber cambiado de idioma, o haberse extinguido por completo. Nos permite existir en una cuarentena natural donde nuestros errores solo nos afectan a nosotros. Romper ese silencio no es solo un desafío a las leyes de la física, es un desafío a la prudencia más elemental de nuestra especie. Llegados a este punto, debemos detenernos y reflexionar sobre el peso de nuestras acciones. ¿Vale la pena el riesgo de la aniquilación total por la satisfacción intelectual de saber que no estamos solos? ¿Es el progreso tecnológico una justificación válida para poner en peligro cada brizna de vida en este planeta? Esta es la cuestión final que les planteo hoy. No se trata de si podemos viajar a las estrellas, sino de si tenemos la madurez necesaria para aceptar que, quizás, lo más sabio es quedarnos en silencio. Me gustaría leer su opinión sincera en los comentarios. ¿Consideran que la búsqueda de vida extraterrestre es un acto de valentía o una imprudencia imperdonable? ¿Vale la pena el sacrificio humano por un progreso que no garantiza nuestra supervivencia? Es un debate que necesitamos tener antes de que sea demasiado tarde y el bosque responda a nuestro llamado. El silencio es oro, pero nuestra curiosidad podría ser de plomo. Los espero en la discusión. Llegados a este punto, la frialdad de los datos y la severidad de las leyes físicas podrían inducirnos a un nihilismo profundo. Cualquier diálogo interestelar es, por definición, un monólogo de muertos. Incluso si intentamos la aproximación más lenta y realista a las naves generacionales, nos encontramos con el muro de la degradación de la información. Algunos sugieren que podríamos construir inmensas arcas espaciales protegidas por escudos de agua o campos magnéticos para evitar la radiación. Sí, podemos diseñar los planos. Pero mantener un sistema cerrado y estable durante milenios es una imposibilidad termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dicta que el desorden siempre aumenta. En una nave viajando durante 10.000 años, no solo se degradan los componentes electrónicos y mecánicos, se degrada la cultura, el propósito y el código genético de los ocupantes. El espacio no es solo un vacío, es un triturador de sistemas complejos. Cada solución que proponemos para proteger el ADN, o para mantener el soporte vital, añade una masa inmensa a la nave. Más masa requiere más combustible. Más combustible requiere una nave más grande, lo que a su vez requiere más blindaje. Es la ecuación del cohete llevada al absurdo. Un ciclo donde la ingeniería se devora a sí misma antes de salir del sistema solar. La verdad es que sufrimos de un antropocentrismo temporal. Creemos que el universo está esperando a ser conquistado porque nuestras vidas duran décadas, y nuestra tecnología ha avanzado rápido en los últimos siglos. Hemos diseccionado las barreras de la causalidad, hemos aceptado la degradación inevitable de nuestras señales, y hemos comprendido que el tiempo es un abismo que separa a las civilizaciones con una crueldad matemática. Pero es precisamente en este escenario de aislamiento absoluto, donde la narrativa humana debe transformarse. La aceptación de nuestra soledad cósmica no es el fin de la historia, sino el nacimiento de nuestra verdadera madurez como especie. Hasta ahora, la humanidad se ha comportado como un niño que grita en una habitación oscura, esperando que un adulto encienda la luz. La realidad que nos dictan la física y la termodinámica es que no hay adultos en la sala. Somos nosotros quienes debemos aprender a iluminar la oscuridad. Esta soledad nos otorga una responsabilidad que es, al mismo tiempo, aterradora y sublime. Si somos la única consciencia activa en nuestro horizonte de sucesos, entonces, somos los únicos depositarios del significado en todo el universo conocido. Sin nosotros, las supernovas son solo reacciones nucleares sin observador, y las galaxias son solo remolinos de polvo sin nombre. Nuestra existencia es el mecanismo mediante el cual el cosmos se observa a sí mismo. Por lo tanto, preservar la vida y la inteligencia no es solo un imperativo biológico, es una misión cósmica de proporciones sagradas. La verdadera transición de nuestra especie no ocurrirá cuando recibamos un mensaje de las estrellas, sino cuando dejemos de esperarlo y comencemos a construir nuestro propio destino. Pero la física no tiene prisa. La vastedad del espacio-tiempo actúa como una cuarentena definitiva. Imagine a dos náufragos en botes salvavidas en lados opuestos del Océano Pacífico. Uno de ellos enciende un fósforo que dura un segundo. El otro náufrago tendría que estar mirando exactamente en esa dirección en ese preciso segundo, sin que ninguna ola o nube bloquee su vista. Esa es nuestra búsqueda de biofirmas y señales. Estamos buscando un parpadeo en la eternidad. El laberinto de la ingeniería nos enseña que el silencio del universo no es un fallo de nuestros radiotelescopios.
Es una propiedad fundamental del cosmos. No es que no haya nadie allí fuera, es que la física ha diseñado el tablero de juego de tal manera que las piezas nunca puedan tocarse. El contacto no es una cuestión de cuándo, sino de nunca. La degradación de la información y la muerte térmica de las civilizaciones ocurren mucho antes de que sus señales alcancen un receptor capaz de entenderlas. Somos prisioneros de nuestra propia biología y de las leyes de la termodinámica, aislados en una burbuja de causalidad de la que no hay escape técnico. Al final del día, el ciclo del sí, pero nos devuelve siempre al mismo punto de partida, la soledad absoluta de una especie que ha aprendido a mirar las estrellas pero que está condenada a nunca alcanzarlas. La escala de Kardashev nos muestra un camino que desafía nuestra fragilidad actual. Hoy somos apenas una civilización de tipo cero, dependiente de restos fósiles y atrapada en conflictos territoriales diminutos. Pero el potencial humano apunta hacia la trascendencia. El paso hacia una civilización de tipo 1, capaz de gestionar la energía total de nuestro planeta, es nuestro primer gran filtro ético. Más allá nos aguarda el tipo 2, donde aprenderemos a rodear nuestro Sol con estructuras capaces de capturar su energía vital, asegurando nuestra supervivencia por millones de años. El horizonte final, la civilización de tipo 3, sugiere una existencia donde la inteligencia se expande por la galaxia, no necesariamente a través de cuerpos biológicos vulnerables, sino mediante la fusión de la consciencia con la tecnología y la energía pura. Quizás el contacto que tanto buscamos no sea entre dos especies distintas, sino entre lo que somos hoy y lo que seremos en un futuro remoto. Tal vez el silencio del universo sea en realidad una forma de misericordia. Nos obliga a mirar hacia adentro, a resolver nuestras inconsistencias, y a valorar la rareza biológica que representamos. El espíritu humano es indomable no porque pueda romper las leyes de la física, sino porque puede crear significado dentro de ellas. Somos una anomalía estadística que ha decidido que el universo vale la pena. Esta es la madurez que la ciencia real nos exige, la aceptación de que somos los únicos guardianes de nuestra propia luz, en una oscuridad que no tiene fin ni respuesta. Hasta ahora hemos diseccionado el universo como si fuera un mapa de ingeniería, analizando las distancias insalvables y la degradación de las señales en el vacío. Pero existe una variable que los entusiastas de la colonización espacial suelen ignorar o tratar como un simple inconveniente logístico que se resolverá con el tiempo. Esa variable somos nosotros. El cuerpo humano, una máquina biológica optimizada durante millones de años para operar bajo una gravedad específica, protegida por una magnetosfera, y alimentada por un ecosistema complejo, es el eslabón más débil de la cadena interestelar. No estamos diseñados para las estrellas, somos en esencia, prisioneros de nuestra propia biología. Cuando alejamos la mirada de las ecuaciones de propulsión, y la ponemos en la mente y el tejido de un astronauta, el panorama deja de ser una epopeya técnica, para convertirse en un relato de horror psicológico y decadencia física. El espacio no es solo un vacío de materia, es un vacío de humanidad que devora la estructura misma de lo que somos. Hablemos primero de la cárcel de carne. En el momento en que un ser humano abandona la protección de la Tierra, comienza un proceso de disolución lenta. Esa voluntad de persistir, de calcular el movimiento de astros que nunca tocaremos y de enviar mensajes a un vacío que probablemente nunca responderá, es la prueba definitiva de nuestra grandeza. No somos una mota de polvo insignificante. Somos la vanguardia de la complejidad, en un universo que tiende al desorden. Al mirar al cielo esta noche, no sientas el peso del vacío. Siente el asombro de ser la consciencia que lo contempla. El silencio de las estrellas no es una señal de nuestra irrelevancia, es un lienzo en blanco que espera nuestra firma. El camino hacia las estrellas es difícil, costoso y quizás solitario, pero es el único camino que honra nuestra naturaleza curiosa. El imposible es solo una medida temporal de nuestra ignorancia actual. Si quieres continuar explorando las fronteras de la realidad y desafiando los límites de lo que creemos posible, te invito a que te unas a nosotros. Activa las notificaciones y acompáñanos en esta búsqueda incansable de la verdad. El universo es vasto, el tiempo es infinito y apenas estamos comenzando a entender nuestro lugar en este gran diseño. Sigamos adelante, porque mientras haya una mente que pregunte, el universo nunca estará realmente muerto.